Es un placer para mí, como presidente electo de la Sociedad Argentina de Lípidos, darle la bienvenida. Era necesario volver a vernos las caras, por suerte luego de 2 años de virtualidad y de una acción y trabajo exhausto de nuestro expresidente, el doctor Nogueira, y toda su comisión directiva. Hoy, gracias a Dios, podemos nuevamente estar aquí reunidos, vernos las caras, trabajar en forma conjunta y tener proyectos en función de nuestra Sociedad Argentina de Lípidos. Un especial agradecimiento a todos los inscriptos. Hoy tenemos casi 800 inscriptos, un número que realmente nos sorprende, nos eleva la vara y nos da una responsabilidad muy grande en función de lo que viene en el futuro para nuestra sociedad. Nuestra comisión directiva, agradecer fundamentalmente a todos los que han trabajado para que esta reunión anual se pueda haber llevado a cabo. Cada uno de los integrantes de la comisión ha trabajado en forma exhaustiva para que hoy podamos estar aquí reunidos. Un especial agradecimiento a la doctora Laura Schray, presidenta del Comité Científico, y Augusto Lavalle Cobo, presidente del Comité Organizador, a Marcelo Cuenca, a Adriana, nuestra secretaria, y a la industria farmacéutica que nos ha apoyado para poder hoy estar aquí reunidos. Nuestra sociedad es una sociedad en pleno crecimiento, siempre ha sido así. Es una sociedad que tiene un objetivo fundamentalmente científico. Nosotros queremos generar conocimiento y ese es nuestro objetivo. Por eso, como vamos a ver en el transcurso del día, presentamos datos locales, presentamos estudios e investigaciones que generan impacto en nuestra sociedad. El área de lípidos en los últimos años ha venido creciendo y creemos y estamos convencidos que en los próximos años, 5 o 10 años, será un área de desarrollo intenso, por lo cual estaremos comprometidos en poder brindarles y actualizarlos en forma continua en función de los nuevos desarrollos y datos que se van a ir mostrando en forma de innovación. Ahora les quiero dar y pasar la palabra a Laura Schray, presidenta, como les decía recién, del Comité Científico, y al doctor Augusto Lavalle Cobos, para que hagan la introducción a nuestras jornadas. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Yo quiero sumarme a celebrar también que nos volvamos a reunir en forma presencial y esta vez también acompañados con todos los que nos siguen a través de sus pantallas, desde las provincias, desde otros países, hay numerosos, después seguramente en el informe al cierre les daremos los números más precisos. Eso es algo positivo que emergió de la pandemia, es un recurso que nos permite llegar a diferentes partes. Esta es la reunión 19, como dijo Pablo Corral. Acá quiero hacer mención que está el primer presidente que tuvo la Sociedad Argentina de Lípidos, que es el doctor Lorenzati, que fue uno de los fundadores, hace 19 años o 20, su plan, su proyecto, y sigue viniendo y persistentemente y participando, así que nos alegramos muchísimo. Muchas de las personas, bueno, no acá presente, pero durante todos los años siempre venimos y se van agregando jóvenes con todas sus contribuciones. El programa, consideramos que es un programa relevante, actual y variado. Todos los han visto, así que no vamos a hablar de los temas. Esperamos cumplir con sus expectativas y habrán visto que hay un valor agregado que es la intervención de una mesa de la Sociedad Europea de Aterosclerosis con sus aportes por un nuevo proyecto de vínculo que hay. Así que bueno, ahora le dejo la palabra a Augusto para que disfruten las jornadas. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias, Pablo. Y no quiero extenderme mucho, así ya vamos arrancando, pero la verdad que fue un lindo desafío poder armar un evento presencial después de tantas meses, o podríamos decir casi años de pantalla, ¿no? Porque pareciera que fue una eternidad. Pero la ventaja que tuvimos es que esto nos permitió hacer un evento mixto, un evento híbrido, y la verdad que decidimos, para poder mejorar y llegar a más gente,
tratar de hacer este evento como algo, un show, por decirlo de una manera, y por eso estamos en un teatro. Entonces esa fue la interpretación y el porqué de la elección del lugar. Y bueno, quiero extender los agradecimientos de Pablo y de Laura, las felicitaciones también al comité científico, porque el programa la verdad que es muy interesante, pero quiero agradecerles también a todos ustedes que están acá y a aquellos que están conectados y que apuestan permanentemente a la educación médica continua, porque como mencionó Pablo, el fin más importante de nuestra sociedad es el académico, el científico, y es el de compartir conocimiento, así todos nos enriquecemos porque creemos que esa es la forma de formarnos, crecer continuamente y poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Así que bueno, quiero invitar ahora a la primer mesa, y la primer mesa es una mesa que está auspiciada por el Laboratorio Gador. El título de la mesa es Expandiendo opciones terapéuticas para reducir el colesterol LDL. En el programa hay un cambio, la voy a estar coordinando yo por un tema personal del doctor Martín Lobo. Así que invito al primer disertante, el doctor Santiago Lynch, que nos va a abordar el tema de si la inhibición dual con ezetimibe sigue siendo una opción. Santiago es médico cardiólogo, trabaja en el Instituto Cardiovascular de San Isidro, es el jefe de prevención de dicha institución. Así que muchas gracias, Santiago, y tenés el escenario para vos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. No es volver a repetir lo que tanto dijeron Pablo como Laura y Augusto, porque la verdad que es un placer para nosotros volvernos a encontrar, poder hablar de estos temas que a todos nos gustan y compartir un buen momento entre amigos. Bueno, el tema que me toca hablar hoy es acerca de si la inhibición dual con ezetimibe sigue siendo una opción hoy en día. La verdad que voy a empezar y terminar mi presentación con esta afirmación, porque realmente estoy convencido de que la asociación estatina y ezetimibe es una excelente alternativa hoy en día, sobre todo para aquellos pacientes de alto o muy alto riesgo. Espero que en esta breve presentación de estos minutos poder, además de seguir yo convencido, lograr que alguno de ustedes también lo haga o que lo tenga en cuenta a la hora de medicar a un paciente, al alta de la unidad coronaria o en el consultorio en la parte ambulatoria. Las guías actuales, acá mostrando la de la Sociedad Europea de Cardiología, nos ponen objetivos de LDL que debemos lograr. Sabemos que en la práctica diaria lograr esos objetivos no es cosa fácil. Son muchos los pacientes que no logramos a pesar de utilizar estatinas de moderada o alta intensidad, que con ellas sabemos que logramos solamente una reducción del 30% o un 50% en aquellas estatinas de alta intensidad, pero el agregado de ezetimibe le agrega un plus más a ese descenso de LDL en el cual llegamos a un 65%. Después veremos en las siguientes charlas, pero que con la triple combinación con PCSK9 llegamos al máximo descenso de colesterol, que es del 85%. Los objetivos de LDL que nos plantea la Sociedad Europea de Cardiología es que aquellos pacientes de alto riesgo, sus valores de LDL deben estar por debajo de un 70 miligramos por decilitro. Aquellos de muy alto riesgo, que ya han tenido un evento, que tienen hipercolesterolemia familiar y también tuvieron un evento cardiovascular, los objetivos son menores, menos de 55. Y hay hasta un tercer objetivo de LDL, que es aquellos pacientes que dentro de los 2 primeros años de haber presentado un síndrome coronario agudo o una intervención, los valores de LDL deberían estar más bajos todavía, lo más cercano a 40%, 40 miligramos por decilitro. Bien sabemos que la mayoría de las drogas hipolipemiantes actúan a nivel hepático. En cambio, el ezetimibe tiene un mecanismo de acción diferente. Su mecanismo se realiza a través de la inhibición a nivel del el intestino, inhibiendo la proteína C1L1. Esto inhibe la absorción de colesterol que se realiza a través de la dieta y el colesterol biliar. Hemos visto esta diapositiva 1 y 1000 veces y repetimos que con cada aumento de la dosis de una estatina o la duplicación de la misma logramos solamente una reducción del 6%. Y para poder llegar a una máxima dosis necesitamos una titulación de 3 pasos. ¿Qué es la inercia médica lo que nos lleva a esto? Sabiendo que si con una sola
un solo paso logramos, con una estatina y una dosis de ezetimibe de 10 miligramos, logramos el objetivo de LDL con menos interferencia, con menos abandono de medicación y con menos efectos adversos o efectos nocivos que produce cada vez que aumentamos las dosis de las estatinas. Este es un estudio que ya tiene sus años, es un metaanálisis de varios estudios con una gran cantidad de pacientes, más de 20.000, en el cual lo que se comparó y se vio qué pasaba con aquellos pacientes que recibían ezetimibe o estaban con una estatina o ezetimibe con respecto al perfil lipídico. Acá lo que podemos ver que todo el perfil lipídico, acá tengo el punto, todo el perfil lipídico se ve favorecido en la rama con mayor descenso en la rama que venía con la combinación. Y además se observó que logramos también un descenso de los marcadores inflamatorios, sobre todo la proteína C reactiva. En el estudio de Avinci, sobre todo en esta que estamos viendo que es la rama de Alemania, acá lo que se puede ver es que solamente cerca del 50% de los pacientes están con estatinas de moderado riesgo, que un 18% están en combinación con una estatina más ezetimibe, y ellos compararon los objetivos, cómo lo lograban de las guías del 2016 y del 2019. En las barras inferiores, en puntitos, lo que podemos ver es que la reducción global fue solamente cercana al 30% para lograr el objetivo menos del 70%. Y los pacientes en prevención secundaria solamente lograron un 22% de reducción de objetivo. Los registros que un poco hablan de la vida cotidiana del consultorio y un poco nos muestran más allá de lo que podemos ver en los trabajos multicéntricos, tanto los europeos, como el Da Vinci, el Euraspire, el Da Vinci, el Euraspire, o los americanos como el Gold del Palm, solamente el 30% llega a valores de menos de 70 miligramos por decilitro, con una utilización subóptima de combinación con ezetimibe que es cercana al 10%. Acá podemos ver un poquito más lo mismo, que el 80% no lo logra, y a pesar de no lograr el 80% de la población los niveles de LDL, tampoco vemos que el médico tratante o el médico que está a cargo aumente la dosis de la estatina o le indique una combinación con un segundo hipolipemiante no estatina. Esto fue en un estudio retrospectivo con cerca de 14.000 pacientes. Pero bueno, fue hasta el 2015 donde tuvimos datos más efectivos con la publicación del Improve It en el New England, en el cual este estudio con más de 18.000 pacientes, todos pacientes en prevención secundaria, post-síndrome coronario agudo, se los randomizó a simvastatina 40 y la otra rama era simvastatina 40 más ezetimibe. Era la primera vez que un estudio, digamos, de esta categoría nos demostraba que una no estatina podía reducir la presencia de eventos cardiovasculares, sobre todo muerte, infarto y reinternación, con una reducción del 6% y un número necesario a tratar de 50 pacientes para poder reducir un evento. Y fue a partir de allí donde las guías debieron cambiar un poco los objetivos de LDL, porque estos pacientes lograron un descenso de LDL y fue demostrado, digamos, acompañado de este descenso, la reducción de eventos cercano al 55%. Este es un estudio que es más reciente, se publicó hace muy poquito en el Lancet, es el estudio Racing, en el cual, digamos, fue realizado con menos cantidad de pacientes, con 4.000 pacientes, en una población en Corea del Sur, en el cual acá lo que se evaluó ese fue el criterio de no inferioridad y se evaluó también la seguridad y eficacia de una estatina de alto riesgo, como la rosuvastatina de 20 miligramos, versus una rosuvastatina de 10 con ezetimibe 10. Siempre los estudios anteriores, y como vimos en el Improve It, se compararon estatinas de la misma intensidad. Y acá lo que se pudo ver con respecto al endpoint primario, que no hubo diferencias en las dos ramas. Y la no diferencia, sobre todo, se mostró, y la no inferioridad, a expensas de no abandono de medicación y no descenso de las dosis. Tema sumamente importante y algo que los que hacemos consultorio lo vemos, que el paciente, a medida que le aumentamos las dosis, termina abandonándola o bajándola o tomándola de acuerdo a su criterio. Pero bueno, bien sabemos, y ya los hipertensólogos nos vienen hablando hace rato, que
La combinación de drogas desde un principio es efectiva y las guías para hipertensión arterial nos aconsejan ya empezar como primer escalón el inicio de un inhibidor de enzima de conversión, un ARA2, junto con un bloqueante cálcico o un diurético, y si es posible en una misma pastilla combinada para mayor adherencia y protección. Pero bueno, ¿por qué nosotros que hacemos y nos gusta tanto esto, por qué no podemos lograrlo también? Insistir que aquellos pacientes que están en alto o muy alto riesgo, también comencemos de primeras con una estatina más ezetimibe con la evidencia que contamos hasta hoy en día. Este es un estudio que también se publicó recientemente, comparó, digamos, el tratamiento llevado a cabo tanto por cardiólogos como clínicos. Acá lo que se puede ver es en los gráficos de abajo, es en el 2013 y en el 2018, fueron más de 300.000 pacientes, y lo que se ve es que es un aumento, sobre todo en los cardiólogos, se ve un aumento mayor de la intensidad de las estatinas y de la combinación ezetimibe con una estatina. Y ellos evaluaron los perfiles lipídicos, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, y aquellos pacientes que recibían en una misma píldora la combinación estatina más ezetimibe lograron una mayor reducción de los valores de LDL. Así que bueno, ya un poco finalizando mi presentación, vuelvo a la primera y sigo convencido de que la evidencia nos avala la utilización de este tipo de tratamientos, que la reducción a la exposición a lo largo de la vida demostró disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, la reducción a la exposición del LDL a lo largo de la vida demostró disminuir la reducción de enfermedad aterosclerótica. Que la combinación de una estatina más ezetimibe es segura y efectiva para disminuir tanto el LDL como el riesgo cardiovascular. Que aumentar la dosis de una estatina es menos efectiva que el agregado de una segunda droga como el ezetimibe en este caso. Y seguramente muchos de nosotros lo conocemos, al doctor Dayspring, más conocido en las redes como Dr. Lipid, y él lo que nos quiere dejar como mensaje que es mejor optimizar que maximizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Si les parece, dejamos las preguntas para el final de la sesión. Aquellos que estén conectados en forma virtual, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas también a través de la plataforma. Ahora vamos a invitar al segundo disertante, el doctor Walter Mason, que nos va a hablar de un tema también muy interesante, muy en día actualmente en muchas de las discusiones, y es relacionado al inclisiran y el ácido bempedoico. El doctor Walter Mason es médico cardiólogo también, jefe de prevención del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Gracias, Walter. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias, Augusto, por la invitación. Un placer poder compartir con todos ustedes esta jornada. Me toca hablar sobre estas nuevas drogas, estas drogas que se vienen. Y permítanme, ahí va. Estos son mis conflictos de interés por haber participado en actividades patrocinadas por estas industrias. Les decía, ¿cuál es el contexto para que aparezcan estas nuevas drogas? Bueno, uno podría decir, en primer lugar, tenemos metas cada vez más exigentes, lo mostró muy bien Santiago, las metas en las guías que han salido recientemente se han vuelto más exigentes y por lo tanto necesitamos herramientas mucho más efectivas para lograr que nuestros pacientes las alcancen. Fíjense que en los pacientes de muy alto riesgo tenemos que llevarlo a menos de 55 y en los pacientes que recurren los eventos, como bien dijo Santiago, inclusive menos de 40 miligramos por decilitro de LDL. El contexto es, tenemos que tener herramientas muy eficaces para lograr esto. En segundo lugar, ¿qué tenemos actualmente? Bueno, ustedes saben, el ezetimibe y las estatinas, ese es el porcentaje promedio de reducción del LDL, alrededor de un 18-20% del ezetimibe, las estatinas pueden llegar al 50% y los inhibidores de PCSK9, los monoclonales, que luego vamos a tener una disertación, alrededor del 55-65%. El problema es que estas herramientas a veces nos generan algunos inconvenientes para poder utilizarlas. Todos ustedes conocen los problemas de intolerancia con las estatinas y tenemos los problemas del costo y la disponibilidad de los monoclonales, que a veces no es tan fácil poder utilizarlos. En ese contexto surgen estas nuevas drogas, estas nuevas herramientas. Empecemos por el ácido bempedoico. Uno se pregunta cómo actúa, cuál es su mecanismo de acción, es un medicamento que se da vía oral
y tiene la particularidad de inhibir una enzima que está por arriba de la enzima que es el target de las estatinas. En la cadena de la síntesis de colesterol, ustedes todos conocen que las estatinas inhiben a la famosa HME-CoA reductasa. Bueno, el ácido bempedoico puede inhibir una enzima que está un paso previo, que es una liasa, ¿bien? Y hay un paso más. En realidad el ácido bempedoico es una prodroga que debe activarse dentro del hepatocito y necesita de una enzima para poder hacerla. Eso lo vamos a ver en unos minutos después, que puede ser relevante para el tema de los efectos adversos. Pero así actúa. O sea, de alguna manera actúa bastante parecido a las estatinas, pero inhibiendo otra enzima. ¿Qué datos hay sobre su eficacia? Bueno, se los sintetizo en este slide porque son por lo menos 4 grandes estudios de toda la serie CLEAR, ¿bien? Y uno podría decir que en los pacientes que estaban predominantemente tomando estatinas, el efecto del ácido bempedoico es más débil, ¿bien? Un 16-17% de reducción del LDL, mientras que si analizamos los ensayos clínicos que evaluaron pacientes que estaban predominantemente sin estatinas, esto puede alcanzar hasta un 23-24% de reducción del LDL. De eso estamos hablando cuando hablamos de ácido bempedoico. Este estudio también nos mostró en un mix de gente, de población que estaba con estatinas, sin estatinas o con estatinas de alta intensidad, que cuando lo combinamos con ezetimibe puede ser interesante porque tenemos reducciones de hasta un 35-36%. Familiar, el ácido bempedoico podía reducir también en ellos alrededor de un 22% el nivel del LDL. ¿Qué tenemos en cuenta en cuanto a su seguridad? Bueno, les decía que el ácido bempedoico era una prodroga que debería activarse dentro del hepatocito por una enzima. Bien, esa enzima no está en el miocito. Y eso hizo pensar que quizás, si bien el mecanismo de acción era similar a las estatinas, podía evitar el tema de la miopatía. Bueno, nuestro metaanálisis coincide con esa hipótesis. Nosotros no encontramos, analizando los estudios hasta la fecha publicados, un mayor riesgo de miopatía del ácido bempedoico en comparación al placebo. Lo que sí encontramos es un aumento de las transaminasas, que en principio no tiene significado clínico, pero habrá que evaluarlo en los grandes ensayos que están en curso actualmente, y también está reportado un aumento de los valores de creatinina y un aumento de los valores de ácido úrico con su representación clínica, que son los ataques de gota. Bien, fíjense, casi 3 veces más riesgo de presentar un efecto. Y esto tiene que ver con que el ácido bempedoico utiliza las mismas vías de excreción renal que estas moléculas, que la creatinina por un lado y el ácido úrico por el otro, y ahí estaría la repercusión clínica de esto, deberíamos también esperarla en los grandes ensayos clínicos. La otra pregunta que nos hicimos es si el ácido bempedoico tenía un impacto sobre los nuevos casos de diabetes. Bien, porque ustedes conocen que las estatinas sí lo tienen, que hay drogas que son neutras en ese sentido, como el ezetimibe o los monoclonales, e inclusive hay drogas que tienen un efecto contrario, un efecto protector, como los inhibidores de CEPT. Bueno, ¿qué pasaba con el ácido bempedoico? Nuestro grupo de investigación también publica este otro metaanálisis y llamativamente lo que encontramos es un efecto protector. Bien, esto también habrá que comprobarlo en los ensayos en curso, pero en principio no tiene un efecto que aumenta los nuevos casos de diabetes, sino al contrario, tiene un efecto protector. Obviamente los mecanismos no están del todo explicados. Ahora la pregunta que ustedes con toda razón me tienen que hacer es, bueno, pero todo esto es muy lindo, pero ¿hay evidencia que baja los eventos cardiovasculares? Bueno, obviamente todavía no tenemos ensayos clínicos con este endpoint. Tenemos información indirecta o evidencia indirecta, que son los famosos estudios de randomización mendeliana. Cuando ustedes ven los scores genéticos asociados a esa liasa, que es la enzima target del ácido bempedoico, ustedes pueden ver que cada 10 miligramos menos de LDL que tienen los pacientes que tienen un score genético asociado a esa liasa disfuncionante o que funciona menos, digamos, tienen una asociación significativa con menos MACE, con menos eventos mayores cardiovasculares, y cuando ustedes se fijan con el resto de los scores genéticos, son valores bastante parecidos a los que se observan con los scores genéticos de HME-CoA reductasa, del Niemann-Pick que hablaba Santiago, inclusive de la PCSK9. O sea que los estudios de randomización mendeliana en principio parecería que va todo para el mismo lado. El futuro es esperar el CLEAR Outcomes, que está en desarrollo y probablemente tengamos próximamente los resultados, en donde justamente va a contestar esta pregunta. Es decir, si la reducción del LDL generada por el agregado del ácido bempedoico va a generar reducción de eventos cardiovasculares clínicos. Y eso aún no lo tenemos.
La segunda droga es el inclisiran. Acá tenemos una novedad, porque es para nosotros los cardiólogos y los lipidólogos y muchos de los médicos que atendemos pacientes en prevención cardiovascular, no tenemos medicaciones hasta ahora con este perfil. ¿Cómo actúa? Bueno, a diferencia del bempedoico, que era una medicación oral clásica, como todos estamos acostumbrados, esta es una medicación subcutánea que tiene la particularidad que se puede dar en forma muy alejada. De hecho, se puede dar cada 6 meses. Imagínense ustedes un paciente que tiene que darse 2 aplicaciones por año. Y esto lo hace porque en realidad es una molécula. Hay casi 18.500 sujetos en prevención secundaria o equivalentes, digamos, que han sido testeados o que están siendo testeados. Hay poblaciones con HF y poblaciones especiales. Quizás uno de los primeros estudios que conocimos fue hace unos 5 o 6 años publicado, en donde nos mostraba que el mejor esquema, digamos, que lograba la mejor eficacia era dar 300 miligramos, como yo les decía, con un refuerzo, bien, que se daba generalmente, fíjense, inicialmente, y luego sí podíamos dar cada 6 meses la medicación. Esto generaba en forma persistente más o menos alrededor de un 50-60% de reducción del LDL. ¿Bien? Y recientemente tuvimos los datos de estos 2 ensayos clínicos, el Orión 10 y el 11, uno que se había hecho en Estados Unidos, el otro que se había hecho en Europa y en Sudáfrica, todos pacientes con alto riesgo porque eran enfermos cardiovasculares que no estaban en meta a pesar de la máxima dosis tolerada de estatinas. Y con este esquema que yo les decía, el inclisiran, el refuerzo de los 3 meses y luego cada 6 meses, lograron otra vez reducciones importantes de alrededor del 50 o más % de reducción del LDL. El futuro es esto, es el estudio que está en marcha, es el Orión 4, que nuevamente, así como pasaba con el ácido bempedoico, nos va a contestar si bajar el LDL con el inclisiran va a tener un beneficio cardiovascular. Vamos a tener que esperar alguna jornada más. Las nuevas guías del ACC, publicadas hace unas semanas atrás, lo novedoso es que cuando hablan de segunda droga, pues en realidad es un documento de posición para terapias no estatínicas, ¿bien? Lo interesante es que comienzan a aparecer estas 2 drogas, tanto el ácido bempedoico como el inclisiran, en situaciones particulares. Pacientes de prevención secundaria que son de muy alto o alto riesgo, fíjense que luego del ezetimibe y de los monoclonales aparecen el ácido bempedoico y el inclisiran. Y lo mismo en los sujetos que están en prevención primaria, pero que tienen una hipercolesterolemia significativa. ¿Bien? Más de 190 de LDL y que no alcanzan la meta, aparece en la cadena terapéutica estas opciones terapéuticas. Esta es la primera guía que las pone rutinal, digamos, categóricamente estas nuevas drogas, después podemos discutirlo. Así que para concluir, creo que tenemos nuevas herramientas que son el inclisiran y el ácido bempedoico, que tenemos demostrada su eficacia lipídica, no hay duda, y en principio su seguridad a corto plazo también. Necesitamos datos sobre su beneficio cardiovascular, que los ensayos clínicos en marcha nos van a contestar esa información. Como vimos, ya empiezan a aparecer algunas guías que empiezan a colocar estas herramientas terapéuticas en los algoritmos, pero lo más importante, creo que todos, y fundamentalmente el sistema debe solucionar el problema del acceso para que puedan ser utilizadas por todos nosotros con nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, ahí está. Bueno, vamos con la última presentación de la mesa. Estará a cargo del doctor Alberto Lorenzati, como bien dijo Laura, cofundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, así como también expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y codirector de la Fundación Rusculleda en la provincia de Córdoba. Alberto nos va a poner un poco al día del estado actual de los inhibidores de PCSK9. Bienvenido, Alberto, y todo el escenario a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Realmente una alegría ver el crecimiento de esta sociedad que año a año se consolida, que tiene menos de 20 años, el año que viene cumple los 20 años, así que supongo que el presidente, que va a ser Pablo, entiendo, nos hará un congreso muy grande para esa oportunidad, así que bueno, felicitaciones a todos. Vamos a hablar del estado actual de la inhibición PCSK9. Estos son mis potenciales conflictos de interés relacionados con este tipo de presentaciones.
Brevemente, ¿cuál es el rol de PCSK9 en el metabolismo del colesterol? Esta imagen ustedes la han visto porque realmente se hizo muy famosa en su momento, publicada en European Heart Journal, y muestra o nos dice que hace 20 años atrás nadie sabía, ni hablaba, ni decía, ni se imaginaba de la función de esta proteína, que es plasmática, proproteína, subtilicina, quexina, convertasa tipo 9, pero a partir de que Mariana Bifadel hace una publicación con un tipo de hipercolesterolemia familiar ligada a un defecto específico de esta proteína, se inicia una vertiginosa y exitosa carrera de publicaciones, de descubrimientos, de investigaciones, y en prácticamente 10 años ya la FDA había aprobado 2 anticuerpos monoclonales que fueron la primera intervención planteada para bloquear esta proteína circulante, y 2 años después 2 mega estudios clínicos demostrando disminución de eventos cardiovasculares. Y decimos que la inhibición PCSK9 ha sido el gran paso adelante en lipidología, y creo que no nos equivocamos. En el siglo pasado las estatinas realmente cambiaron la historia de la prevención cardiovascular, y en este siglo la inhibición PCSK9 ha sido realmente un gran paso adelante. Y ustedes pueden ver que aparte de alirocumab y evolocumab, que están aprobados y se utilizan en la clínica, también está el inclisiran, al que se refirió muy bien Walter, pero hay una serie de moléculas realmente muy interesantes, dentro de ellas algunas orales. Hay por lo menos 2 inhibidores de PCSK9 oral en desarrollo, ustedes ven que son bastante potentes en fase 2. Hay un oligonucleótido antisentido muy potente de una compañía muy conocida, y después lo que es gene editing, la tecnología, digamos, de ir directamente a la modificación del gen, que eso inclusive ha ido evolucionando, y este VERVE-101 es uno de los más avanzados, con menos efectos colaterales, y tiene una potencia muy, muy importante, y está en fase 1. O sea, el panorama, yo creo que alguien lo dijo recién, es muy promisorio para el campo de los lípidos y de la prevención cardiovascular. ¿Cómo actúan los inhibidores de PCSK9? Ya lo sabemos un poco, esto es una historia muy conocida y simplificada, ya vamos a dar algunos detalles: los receptores, las partículas que se unen a los receptores, la internalización y la degradación lisosomal y el reciclado del receptor, que ocurre cada 10 minutos en un lapso de 20 a 24 horas, o sea, más de 100 veces en un día, lo cual, digamos, es lo ideal de que pase, pero esto tiene su contracara, que es la presencia de PCSK9 ligada a este complejo y su internalización, y ahí se produce la degradación del receptor, o sea, se pierde ese receptor. Ahora bien, lo que primero se planteó, y a lo que más me voy a referir yo hoy, porque ya Walter se refirió a inclisiran, es el bloqueo de esta proteína con los anticuerpos monoclonales. Estos logran que al no, digamos, interactuar PCSK9 con LDL y el receptor, se recicle el receptor de LDL, y así, al haber más disponibilidad, cae o baja dramáticamente o de manera muy significativa el nivel de LDL colesterol. En realidad es más complejo, y esto se fue conociendo después. Podríamos decir, de cada 500 a 1000 partículas de LDL, hay por lo menos una, ligada ya a PCSK9 en la forma activa. Hemos aprendido también que hay una forma más corta, que es inactiva. También sabemos ahora que se puede ligar a HDL, a remanentes, pero que eso no actúa, es como si no tuviese función, y sí se puede ligar PCSK9 a LP pequeña a, y ahí sí también interactúa con el receptor, pero lo cierto es que la mitad, para ser muy gráfico, de la PCS circulante está ligada
a las lipoproteínas LDL, y entonces eso justifica por qué porque si uno lo ve a simple vista dice, bueno, ¿y qué efecto tendría bloquear? Pero en esa cantidad, el bloqueo de la PCSK9 produce un descenso muy importante del LDL colesterol. Es y va a ser una nueva oportunidad terapéutica. Esto se mostró recién, la potencia en términos de reducción del LDL colesterol, ya sea solo los inhibidores o combinados con estatinas o con ezetimibe, en una triple combinación que realmente es poderosísima y muy efectivo dentro de lo que tenemos hoy disponible en la clínica. Esto es un trabajo que nosotros publicamos en 2019, un estudio multicéntrico, multinacional, de casi 1000 pacientes, donde se notó, realmente se comparaba evolocumab versus placebo, todos tratados con atorvastatina, casi un 72% de reducción del nivel de LDL colesterol. O sea, estamos hablando de una intervención realmente muy efectiva, y después cuando veamos más adelante el estudio Fourier a etiqueta abierta de largo seguimiento, comentarles algo. Una de las primeras utilizaciones o digamos con lo que había mucha expectativa eran los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Esto es un metaanálisis, no hace falta ver los números, sí que de modo muy constante, son todos heterocigotos, se produce una reducción del LDL del 50%. O sea, la inhibición PCSK9 con anticuerpos monoclonales, en este caso, es muy eficaz en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Quemos heterocigota. Aunque también hay algún estudio, no vamos a entrar en eso por una cuestión de tiempo, que ha demostrado algún efecto en pacientes homocigotos. ¿Qué hemos aprendido de los estudios de outcomes cardiovasculares? Bueno, el primero de ellos en publicarse a fines del 2017 fue el Fourier, 27.000 pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica establecida con un LDL de más de 90, pese a estar en tratamiento con estatinas. Bueno, el descenso del LDL de aproximadamente a 30 miligramos por decilitro, o sea, un descenso del 60, y una disminución de eventos cardiovasculares del endpoint primario de 15%. Exactamente lo mismo se vio en pacientes post-síndrome coronario agudo, en el Odyssey Outcomes. Eran aquí casi 19.000 pacientes, el basal de LDL era cercano a 90 y también estaban tratados con estatinas. Lo interesante, porque cuando vimos estos resultados, quizás uno esperaba más de este tipo de estudios para semejante reducción del LDL. Lo que pasa es que estos estudios están planteados de manera en que se ve el primer evento, eso es lo que se consigna, y también los estudios cesan cuando se alcanza una cantidad determinada de eventos. Este análisis, que fue un poquito posterior, muestra que, por ejemplo, al primer evento, evolocumab, en este caso, redujo, porque estos son datos del Fourier, casi un 20%, pero el número de eventos totales fue cercano al 25% la reducción, con una reducción muy significativa de los eventos vasculares periféricos. Hoy se hace mucho hincapié, y Fuster lo dice cada vez que habla, de que la aterosclerosis en general empieza en las femorales, se manifiesta mucho en las coronarias porque son arterias muy finitas, y no así las de miembros inferiores. Pero miren el impacto que tuvo la intervención con un inhibidor PCSK9 en el estudio Fourier en términos de reducción de eventos vasculares periféricos. También en individuos con enfermedad renal, que tienen un altísimo riesgo, el estudio Fourier demostró disminución de eventos de manera considerable, prácticamente igual que en aquellos sujetos que no tenían daño renal. Y algo muy interesante que vale la pena consignar. En el estudio que estaba planteado para sujetos con más de 70% de LDL, hubo 2.000 pacientes que tenían, por errores, por lo que sea, menos de 70 de LDL. Bueno, en ellos también hubo beneficio. O sea, ¿qué significa esto? De que a pesar, no interesa el nivel del cual partamos de LDL colesterol, que siempre vamos a obtener beneficio con esta y seguramente con otras intervenciones también.
Voy a plantearles ahora el estudio que se presentó en el Europeo de Cardiología, el estudio de etiqueta abierta, de seguimiento del Fourier. El Fourier mostró que también se vio en el Odyssey, que las curvas se separaban a medida que pasaba el tiempo, y esto era muy notorio, pero en el Fourier el estudio duró 2.2 años por una cuestión de diseño. Se alcanzaron los eventos y se terminó. Por eso se planteó el seguimiento de etiqueta abierta, o sea, todos los pacientes, no todos, solo 6.000 pacientes de Europa y Estados Unidos, dentro de esos 27.000, fueron incluidos en una etapa de seguimiento que incluía pacientes que habían estado con placebo y pacientes que habían estado con evolocumab, y todos siguieron por 5 años con el anticuerpo monoclonal. Ustedes ven cómo el descenso de LDL de hasta de un 60% y llevando el valor a 29 miligramos por decilitro se mantuvo a lo largo del tiempo. Esto es muy importante. A mí me tocó participar del estudio SPIRE con bococizumab, que era un anticuerpo monoclonal no 100% o no completamente humanizado, y el efecto se iba perdiendo a lo largo de los meses. Estos monoclonales que tenemos hoy aprobados y que utilizamos, realmente, miren, acá han sido 7 años de seguimiento en total entre el estudio madre y el estudio de extensión, y el nivel de LDL colesterol se mantiene siempre más o menos igual, en este caso en 30 miligramos por decilitro. La seguridad ha sido una de las cosas que a mí más me ha impactado de este estudio. En el rojo más oscuro podemos ver eventos adversos, reacciones en el sitio de la inyección, reacciones musculares, nuevos ataques de diabetes, stroke. Ustedes ven que inclusive ha sido menor en este seguimiento a 5 años que en el estudio original, tanto para evolocumab como para placebo. O sea, todos los pacientes siguieron en la extensión con evolocumab, pero realmente son intervenciones más que seguras, y yo creo que este estudio, el Fourier-Olé, lo demuestra con claridad. Y acá los eventos primarios, el endpoint primario, 15% de reducción de eventos cardiovasculares, y esto es muy interesante porque estamos comparando droga activa versus droga activa, sino que los que venían de 2 años, o sea, los que tenían 2 años de ventaja de llevar un nivel de LDL más bajo, tuvieron un 15% menos de eventos cardiovasculares y un 20% menos de eventos duros como muerte cardiovascular, infarto o stroke. Simplemente esto es una demostración no solo de lo que decimos, que cuanto más bajo mejor y cuanto antes comencemos mejor, sino que demuestra lo que yo creo que lo planteó Santiago, de la exposición acumulada en el tiempo al LDL colesterol. O sea, acá es evolocumab versus evolocumab. Lo que pasa es que los que están en rojo llevan 2 años de ventaja de mantener el LDL en 30. Y este estudio demostró sí ahora disminución de muerte cardiovascular que el estudio madre no había mostrado. Sí había mostrado lo que ya hemos visto, disminución de eventos, pero no muerte cardiovascular. De nuevo, estamos comparando droga activa versus droga activa, sino con una ventana de tiempo diferente, que la podemos ver acá con más claridad. Para ir finalizando esta parte, entonces, en el primer año y en el segundo se vio cómo las curvas se separaban y el efecto de crecimiento del beneficio se fue maximizando, y luego vemos cómo se mantuvo el efecto de legado en los primeros años, y luego eso se pierde un poquito porque estamos hablando de que estamos comparando droga activa versus droga activa. ¿Qué pasa con la regresión de aterosclerosis? Bueno, el gold standard para muchos de nosotros durante años fue el estudio Saturn, que mostró regresión de aterosclerosis llegando a una media de LDL de 61. Esto comparaba atorva en máximas dosis versus rosuvastatina. El estudio GLAGOV mostró que yendo más abajo de 60, yendo a 20 miligramos por decilitro,
se produce una notable regresión de la aterosclerosis. Todo esto es conocido, pero no está de más refrescarlo y verlo. ¿Qué pasa con las metas lipídicas? Bueno, algo se mostró recién con el ezetimibe, esto lo publicamos nosotros el año pasado, y es pacientes con evolocumab versus placebos, todos con estatina. El descenso del LDL es de alrededor de entre 65 y 70%, y el alcance de la meta europea, que es más del 50% de reducción respecto al basal y llegar a menos de 55, se alcanza casi en el 80% de los pacientes, tengan o no tengan dislipidemia aterogénica, porque hablamos de 1.400 pacientes con diabetes. Lo mismo para el alcance de la meta no HDL, que para la Sociedad Europea es de menos de 85, y la meta de ApoB de menos de 65 para la misma guía, siempre hablando de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Solamente estamos analizando esto. ¿Tienen efectos estos inhibidores sobre otras lipoproteínas? Bueno, esto también lo publicamos el año pasado. Desciende el agregado al tratamiento con estatinas de un monoclonal anti-PCSK9, más del 30-35% el nivel de remanentes de colesterol, siempre que el paciente tenga o altos triglicéridos y normal HDL, o altos triglicéridos y bajo HDL, o sea, dislipidemia aterogénica. No así, el efecto es mucho más pobre en los pacientes que no tienen esta condición. El efecto sobre lipoproteína A, si bien no es indicación, también hay que consignarlo porque se ve en este caso, que también es nuestra publicación inicial de estos pacientes diabéticos del 2019, fue muy notorio, pero esto es variable. Hay series donde no supera el 20%, series donde en general es del 30% y algunos casos donde ha sido más notorio. Para terminar, ¿qué pacientes se benefician más? Bueno, los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Hay algo de discordancia al respecto entre las distintas guías, pero podríamos decir que sin factores de riesgo, si tienen solamente hipercolesterolemia familiar, si tienen más de 100 deberían ser tratados, y por supuesto si la cuestión es más severa, con más de 70 también. Las guías plantean la utilización, esto ya lo mostró algunos de los disertantes anteriores, en pasos, primero ezetimibe, después el agregado de un PCSK9, me refiero a las europeas, y el reciente statement del American College of Cardiology plantea por primera vez el menos de 55 y más de 50% de reducción de LDL para pacientes que no llegan a las metas con estatina, y de nuevo la opción que la planteó Walter de utilizar ezetimibe y o un inhibidor de PCSK9, y si no, bempedoico más inclisiran. Esto ha sido planteado para reemplazar las estatinas. Yo creo que hay que decir definitivamente que no. Recordemos, esto lo sabemos hace muchos años, pero conviene tenerlo en cuenta. Las estatinas aumentan el nivel de PCSK9, eso está muy bien demostrado. Los inhibidores de PCSK9 aumentan la actividad de la HMG-CoA reductasa, y por lo tanto la combinación realmente es una combinación que funciona muy bien. ¿Eso aumenta la eficacia de PCSK9? No, se ha visto que en general, por lo menos estos monoclonales, disminuyen 60% el nivel de LDL en todos los escenarios clínicos. La seguridad, ya hemos insistido, estos son metaanálisis muy claros, no voy a mostrarlo en detalle, no hay efectos musculares, no hay hemorragia, no hay nuevos casos de diabetes, tampoco deterioro cognitivo. Para finalizar entonces, vamos a pasar directamente a las conclusiones. El descubrimiento de PCSK9 ha revolucionado nuestra comprensión de la homeostasis del colesterol y ha abierto una nueva era en el manejo del riesgo cardiovascular. Se logra y se mantiene niveles muy bajos de LDL de modo seguro, más allá de lo que se logra con estatinas, reduciendo significativamente los eventos.
las indicaciones ya las hemos hablado y decirles que sí, definitivamente, la gran mayoría de los pacientes alcanza las metas de menos de 55 con estos inhibidores de PCSK9. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Te invitamos al banquillo de los acusados. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas, hasta que trato de enganchar las que nos vienen llegando del panel, y si alguien quiere ir preparándose para alguna, hay un micrófono en la sala. Así que yo les quiero plantear dos escenarios para ver su experiencia y qué piensan ustedes. Un paciente real, y vamos a ponerle otro real, pero de acá un par de años más adelante, en un mundo ideal. 54 de colesterol LDL, paciente tratado con 20 miligramos de rosuvastatina, 40 miligramos de torvastatina, monoterapia. Objetivo terapéutico sin guías, alcanzado. ¿Pensás o piensan en agregar ezetimibe o lo dejan como están? Y el segundo escenario, ¿cómo ven el uso de ácido bempedoico, de inclisiran y la evolución de los inhibidores de PCSK9, incluso los PCSK9 oral, en los próximos 5 años? Por lo que te tendría gusto, está en tan objetivo de LDL, o sea que en principio me parece que si con esa dosis de estatina lo logramos, lo esperaría, lo controlaría y vería a ver cómo sigue. No me parece por el momento, digamos, agregarle una segunda droga si ya lo tenemos en objetivo. Sí, y sumo que probablemente con los resultados de los estudios ongoing ahora de eventos con bempedoico o inclisiran tampoco se van a modificar las metas, porque como parten con LDL más alto, por más que alcancen el 60% de reducción, no vamos a tener los valores que por ahí manejó el Fourier, como decía Alberto, así que no creo que las guías a futuro modifiquen las metas, así que es un paciente en teoría que va a estar en meta, lo más probable que sigamos con eso. Bueno, yo en principio seguiría, pero si el paciente tiene recurrencia de eventos, si es un paciente con... Yo creo que se viene cada vez más la personalización del tratamiento. Entonces yo, en ese caso, pacientes de mucho riesgo, les agregaría ezetimibe, porque si hay algo en lo cual el ezetimibe ha demostrado efectividad y digamos, buenos resultados en los pacientes de muy alto riesgo. Todos los subanálisis del Impruvit en diabéticos, en pacientes con riesgo muy aumentado, es realmente efectivo. Así que yo en ese caso le agregaría, y sobre todo que cada vez va a haber más combinaciones fijas de una estatina con ezetimibe. Eso es algo que va a ser de todos los días. Inclusive va a haber con ácido bempedoico. Sí, la pregunta iba un poco a eso, porque en todas las charlas, en todos los eventos de lípidos o de riesgo cardiovascular, hablamos de lower the better, siempre con el colesterol, ¿no? Pero parece como que alcanzamos las metas y no buscamos lo más bajo que podemos con las herramientas que por ahí ponemos hoy con combinaciones fijas y todo, por ahí es más fácil y no hay tanto impacto en el acceso. Y la última, y ya voy entrando en una para Walter relacionada al ácido bempedoico, ¿cómo ven estas nuevas terapias en los próximos años en un mundo ideal de acceso? Y bueno, eso habrá que verlo, porque yo me he preguntado muchas veces por qué tanto interés en el desarrollo de fármacos orales para la inhibición de PCSK9 si con 2 inyecciones anuales de inclisiran es más. Yo estuve la semana pasada en México, en el ACC Latinoamérica, y Braunwald planteó una cosa que realmente a mí me sorprendió y me encantó. Él dijo, un individuo de 30 años con un LDL de un poco más de 100, si ustedes le ponen, junto con la vacuna de la gripe, inclisiran una vez por año, yo la primera vez que lo escucho, una vez por año, le baja el riesgo, el LDL un 40% a lo largo de la vida y le baja el riesgo cardiovascular. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, es más... Tiene un enfoque muy interesante, esa visión. Yo sinceramente no la tenía y supongo que ustedes tampoco. O sea, una vez al año junto con la vacuna de la gripe, 40% menos de LDL sostenido en el tiempo. No sé, habrá que ver cómo son estos desarrollos, pero que se vienen tiempos en los cuales, y sobre todo con la terapia génica, pueden llegar a pasar cosas increíbles, muy auspiciosas para los que tienen hipercolesterolemia familiar, muy auspiciosas.
Bueno, acá hay una pregunta para Walter, posiblemente por el tema relacionado al ácido bempedoico. ¿Cuál es el impacto que presenta respecto al pleiotropismo? Algo nos mostraste, pero si hay información comparado con estatinas. No, bueno, ahí mostré que tiene un impacto sobre la inflamación, digamos, al inhibir en forma similar a lo que hacen las estatinas, en principio todos los metabolitos intermedios que están asociados con el pleiotropismo con las estatinas también podrían, digamos, estar relacionados con el bempedoico. La información de la serie CLEAR nos muestra que el bempedoico puede bajar alrededor de un 20-23% de la PCR. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso sobre el beneficio potencial del riesgo cardiovascular? Aún no lo sabemos porque todavía no sabemos el impacto cardiovascular, pero es probable que tenga una forma parecida a las estatinas en cuanto, por lo menos, a los metabolitos intermedios de la síntesis de colesterol que se ven bloqueados por la síntesis inhibida por esta molécula. Una cosita más sobre la pregunta anterior, el tema por ahí de costos hoy en día, digamos, en lo que es la medicina, ¿no? Tanto en diabetes como en lípidos estamos realmente con un montón y arsenal de medicamentos, niveles SGLT2, los GLP-1, que es importante que los conozcamos, que sepamos aplicarlos a los pacientes que lo necesitan, y en lo que es dislipemias nos está pasando un poco lo mismo, ¿no? Inhibidor de PCSK9, nos cuesta mucho, digamos, lograr que sean aceptados y habilitados por las prepagas o obras sociales, pero bueno, es importante conocerlos y saber que contamos con más herramientas que solamente las estatinas o el ezetimibe. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Si no, voy otra más por acá. Bueno, creo que hay una presentación a la tarde un poco relacionada a esto, pero ¿qué piensan sobre el uso de estatinas y tratamientos, digamos, más agresivos en mayores de 75 años? Sí, la verdad que hay evidencia, hay un estudio francés que realmente demostró que aquellos pacientes que venían tratados con estatinas y se les suspendía las estatinas, no me acuerdo si la edad era 75, 80 años, tenían mayor recurrencia de eventos, o sea que hay seguridad en poder utilizarlos, o sea que, digamos, la inercia médica, lo que uno ve es que se la sacan a las estatinas y uno realmente debería continuarla porque son pacientes que vemos cada vez más longevos y con más eventos. Vemos en la unidad coronaria pacientes de 80, 85 años que siguen teniendo infarto o síndromes coronarios agudos, entonces esos pacientes son los que debemos seguir medicándolos. Coincido con lo que dice Santiago y específicamente por la terapia dual de la que habló Santiago, anda muy bien en los ancianos. De hecho, el subgrupo de pacientes mayores de 70 a 75 años del Improve It fueron los que más se beneficiaron. O sea, hay evidencia que la gente mayor tiene un beneficio adicional con la terapia dual, además de que evitas todo el tema de los problemas de intolerancia, de interacción farmacológica por la polifarmacia que suelen tener la gente grande. Así que a mí me parece que es un escenario interesante para explorar lo de la terapia dual en los ancianos. No, coincido totalmente. O sea, en el paciente geronte no hay que dejar de manejar el LDL y se puede hacer, si el paciente tiene polimedicación, fragilidad, bajar la dosis de estatina y agregarle ezetimibe. Esa es la conducta que mejor. La última pregunta y ya vamos cerrando. Acá el doctor Priotti desde Santa Fe nos pregunta, y Santiago por ahí un poco lo mencionó en su presentación, si tenemos que hacer terapia escalonada en pacientes muy alto riesgo cardiovascular con estatinas, controlar LDL y después ver de agregar ezetimibe, o en esos pacientes de alto riesgo empezás de entrada con una terapia combinada. Y la pregunta que yo agrego es si para inclisiran, PCSK9, mejorado un montón de condiciones no relacionadas al acceso, todos los pacientes deberían tener ezetimibe o podríamos empezarlo en top de estatinas sin ezetimibe. En paciente en prevención secundaria de alto riesgo, yo creo que la combinación es efectiva y realmente los resultados los muestran. O sea que sí, yo empezaría directamente con terapia combinada. Una cosa importante para contestar esta pregunta es lo que yo siempre digo, es ver el gap de dónde partís y a dónde querés llegar con el LDL. O sea, ahí siempre hay que mirarlo. Porque si vos querés llegar a 50 LDL, pero partís de un valor muy alto, no te va a alcanzar con la mejor estatina. Entonces, si vos ya sabés que no te va a alcanzar con la mejor estatina, puedes empezar directamente con la terapia dual. O sea, siempre mirar de dónde partís y a dónde querés llegar para contestar esa pregunta.
Sí, coincido con Walter totalmente. O sea, hay pacientes de alto riesgo con LDL que si está suficientemente alto hay que empezar de entrada con una combinación. Y si se pueden usar tanto inclisiran como un monoclonal salteando el ezetimibe, y yo creo que sí. Sí, porque tienen potencia suficiente como para llevar muy abajo el LDL sin estar necesitando de una tercera droga, que si hace falta usarla, hay que usarla, pero recordemos que todas las drogas siempre algo tienen. En una época, por ahí se hacía hincapié en las elevaciones transitorias de enzimas hepáticas con el ezetimibe. Es una droga muy segura, pero hoy no se la daríamos, por ejemplo, a una embarazada, no se la damos a niños todavía, porque no hay suficiente investigación de si se trata de drogas completamente inocuas. Entonces, si yo voy a tener la posibilidad de usar un monoclonal o inclisiran, no saltearía la estatina, salvo que sea intolerante, pero probablemente no haga falta darle el ezetimibe porque agrega poco, que todo sirve, y el Impruvit lo demostró, pero digamos con drogas que te bajan 55, 60% el LDL, quizás no sería tan significativo. Bueno, muchas gracias a los tres, y con esto damos por cerrada esta sesión y invitamos a la doctora Echeverri para la próxima sesión. Hay una pregunta que es recurrente en el chat, que es si estas disertaciones van a quedar grabadas en la página de la sociedad para todos aquellos que se han inscrito al evento, así que en un par de días van a tener acceso on demand a estas presentaciones. Muchas gracias a ustedes nuevamente.